Hola, hola, bienvenida a un episodio más de nuestras conversaciones en video con personas que vienen a complementar lo que aprendemos en nuestros podcasts de Soy Mamá y Ahora Qué. Quédate porque estoy segura que vas a aprender mucho. Hola, hola. Muchas gracias por acompañarnos en un video más de Soy Mamá y Ahora Qué. En estas conversaciones que estamos teniendo con personas tan importantes que nos aportan muchas cosas, al menos a mí me aportan muchas cosas de experiencias y de conocimiento que yo no tengo y que al mismo tiempo que ustedes yo estoy aprendiendo. En esta ocasión tengo conmigo a una persona muy hermosa que yo quiero mucho. Y si yo les digo que la conocí cuando nació, probablemente van a pensar que es una persona muy joven, muy joven, Pero bueno, yo también era una niña, pero era una niña que ya tenía recuerdos y que ya tenía memoria y que realmente la conocí literalmente desde que nació, ¿verdad? La fui a conocer, pero eso solo me hace quererla mucho más. Y luego fuimos creciendo, tuvimos muchas experiencias juntas, que bueno, son para otro programa. Sí. Pero hace como un año, más o menos, Cecia, mucho gusto, mi amiga mucho gusto Cecia, recordarás que te escribí un mensaje, Cecia, porque yo iba en el carro y iba escuchando una estación que normalmente no escucho y de repente le pongo en un programa que muchos de ustedes conocerán que se llama QTF con Fernanda Familiar y oigo que están entrevistando a Cecia González, a la doctora Cecia González. Sí. Y entonces yo dije, válgame Dios, y me quedé obviamente escuchando la entrevista completa y entonces terminé de escucharla y le mando un mensaje a Cecia y le digo, Cecia, qué bonito sentí escuchar que te estén entrevistando a esas alturas, a nivel nacional, por cosas tan valiosas como las que tú haces. Y qué triste me sentí de no saber de qué estaban hablando. De no promocionarla. De no conocer, sí. No, y de no conocer de muchas de esas cosas sí, que también tú has estado trabajando. Así es que obviamente ya saben que estoy con la doctora Cecia González. Y bueno, González. Sí, es que mis papás son primos. No es cierto. No. Sí. Lo que pasa es que aquí en Monterrey los González por todos lados. Es correcto. Pero y además de ser mi amiga y de quererla mucho, gracias, sí. Ella es les voy a leer porque tengo que decirlo correctamente, una cirujano maxilofacial, craneofacial, pediátrica. Es correcto. ¿Ok? Con más de 10 años de experiencia en su campo, aparte de todos los años de estudio, y con más de 1,000 cirugías realizadas. Sobre todo en su campo de especialidad al que yo digo que es casi un llamado, pero ella realiza todo tipo de cirugías en la cara y la cabeza y todo lo que implica esta zona, que es nuestra carta de presentación. Así es. Y una de las razones por las que la invité a platicar con nosotras en esta ocasión es precisamente por ese llamado. Ella, además de ser una cirujana muy cuidadosa y muy profesional, tiene una inclinación particular por ayudar a niños con el problema que le llaman labio-paladar hendido. Es correcto. Es correcto. Sí, estoy diciendo. Lo estás diciendo correctamente. Labio y paladar hendido. Esa es la palabra correcta. Y eso es los niños que nacen por alguna malformación con problemas en esta área de su boca, sus labios, su nariz y a veces incluso afecta en casos más serios, ¿verdad? Ella tiene un llamado para tratar a esos niños, operarlos para que su alteración, ándale, vamos a tener que platicar de eso, sí. Sea el menor tiempo posible y ellos puedan desarrollarse de la forma más normal que se pueda. Y aparte de hablarnos de ese tema, nos va a hablar de un aspecto que a nosotros en este programa nos interesa mucho, la parte emocional, la parte del corazón, de los sentimientos, de la nutrición para un niño que vive una situación de ese tipo. Y no solo para un niño, para sus padres. Es correcto. En las pocas pláticas que hemos tenido al respecto,
Cecia me ha dejado profundamente tocada y sensibilizada, y es la intención que también a ustedes les pase, que puedan entender, si no les ha tocado vivir esto de cerca, puedan entender lo que vive un niño y lo que viven sus padres con una situación de este tipo. Así es que ya basta de nuestra presentación. Porque para esto, cuando yo le pido a Cecia todos estos datos, que obviamente yo no tenía, ella me dice, pero ¿sabes qué? Preséntame solo como una mamá interesada. Así es que les presento a Cecia como una mamá de 2 niñas preciosas. Mis 2 preciosas. Y que entonces ella puede entender los 2 lados de la moneda. Y además, les voy a decir un secreto, que habla de quién es Cecia. Cecia también es intérprete fluido del lenguaje mexicano de señas. ¿Lo dije bien? Sí, lenguaje de señas mexicano, es correcto. Bueno, intérprete. O sea que Cecia podría estar hablando con nosotros y al mismo, si no hubiera un micrófono en medio, ella podría estar diciendo con señas lo que va a platicar con nosotras. Pero eso solo habla de su interés por las personas que tienen una situación diferente a los demás. Y eso me habla a mí de que le interesa nutrir el corazón de las personas. Por eso estás aquí, Cecia. Así es, estamos aquí para poder platicar un poquito con todos ustedes sobre este tema que a mí me apasiona mucho y que definitivamente hay una frase que tienen de un famoso personaje que dice que los puntos en tu vida se conectan solo cuando miras hacia atrás. Y es una bonita frase, pero realmente yo pienso que es lo que conectas en cuanto al plan de Dios para tu vida. Y es maravilloso verlo. Yo siempre que comento cómo inicié esta carrera en la que estoy, esta vida apasionante, puedo decir, gracias a Dios. No me gusta mi trabajo, amo mi trabajo, me apasiona grandemente. Realmente uno puede ver el poder de Dios. ¿Les puedo platicar poquito? Sí. Así sumamente rápido. ¿Saben una cosa? Agarren una taza de café y siéntense, porque esta va a ser una conversación deliciosa. A mí me gusta mucho siempre platicar porque cuando yo estaba en la universidad, siempre me han fascinado los niños. De hecho, Ana aquí, aunque la vean muy, muy, muy joven, casi una niña, ella fue mi maestra, ¿verdad? Y después, como Dios pone las cosas, yo fui maestra de sus hijos. Y ahora sus hijos son maestros de mis hijas. Entonces, Dios va conectando. Después me dicen que mis padres fueron maestros de ellos, entonces Dios conecta, ¿no? Así es. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, siempre me han fascinado los niños y ustedes lo saben. Siempre me encanta estar alrededor de los niños. Y yo decía que yo quería ser pediatra. Y cuando entré a mi primer cirugía, era una cirugía pequeña, hubo un poco de sangrado, pero ese pequeño sangrado me desmayó. Pero me desmayó y yo estaba sentada en el piso como por 2 horas más o menos. Estuve tirada en el piso y dije, nunca más voy a hacer una cirugía, nunca voy a entrar a una cirugía. y me encanta porque me pongo a pensar ahora cómo Dios estaba atacado de la risa, sí, diciendo, no tienes ni idea lo que voy a lograr en ti. No tienes ni idea de lo que tengo planeado para ti, ¿no? Y entonces, punto a punto fue poniendo las cosas. Entonces, pues mi mamá desde muy chiquita me tuvo en clases de inglés desde los 3 años. Entonces, pues se tienen que acabar los niveles, pues ya no hay más niveles. Y entonces ya no tenía nada que hacer los sábados. Y digo, ¿qué hago los sábados? ¿Qué hago los sábados? Y entonces iba bajando las escaleras en la universidad y había una pancarta que decía, ¿no tienes nada que hacer los sábados? Y yo, no. Y luego dice, ¿quieres aprender un idioma nuevo? Y yo, sí. Y luego decía abajo, aprende el lenguaje de señas y toma un papelito. Tomé un papelito, llamé y me inscribí a la escuela de lenguaje de señas. Me estoy yendo muy atrás para llegar a mi punto, perdón porque me voy por las ramas. Adelante. Pero es para que esté más divertido, ¿no? Entonces ya le dije a mi mamá, yo quiero aprender lenguaje de señas. ¿Y para qué? Pues no sé, pues es que no tengo nada que hacer los sábados y necesito hacer algo. Y entonces pues ya me llevó mi mamá. Fíjate que ese día dimos vueltas y vueltas y vueltas y no encontrábamos la calle. Y ya mi mamá me dijo, no, ya, mijita, ya. O sea, ya me cansé, ya nos vamos. Y ya dije, bueno, está bien. Y recuerdo que le dije, ay, qué triste. O sea, yo le dije, Dios, por favor, ayúdame. Y dijo mi mamá, una vez más, la vamos a buscar y ya.
porque teníamos como media hora buscando. O sea, ya ibas a llegar tarde a la clase, como sí, quiera. Llegué como media hora tarde, pero llegué. Uh-huh. Y llegué, y de ahí por 2 años estuve estudiando lenguaje de señas. Y jamás supe cuál era el propósito de eso. Simplemente pues me aburría los sábados y quería hacer algo. Y entonces cuando hago mi servicio social en el hospital universitario, estaba plástica al lado de mi clínica. Y en plástica estaba una fonoaudióloga, que en paz descanse, la doctora Alba Fernández. Y entonces ella se entera que yo soy intérprete de sordos y me dice, ven y ayúdame con mis pacientes sordos. Ah, ok, está bien, sí, doctora, claro que sí. Y entonces yo me metía con ella y entre sus pacientes sordos tenía pacientes con labio y paladar hendido. Malamente que le llaman a veces labio leporino, pero el nombre correcto es labio y paladar hendido. Y entonces conocí estos pacientitos y me enamoré. Me enamoré, no sé qué pasó ese día, me enamoré y yo dije, yo quiero hacer esto. Y quiero operar esto y Dios me llevó por un camino largo, pero aquí estoy. Y la primera vez que hice mi primer cirugía craneofacial, avanzar la frente de un bebito porque su cerebro no puede crecer bien, y toqué el cerebro del bebé, mi maestro de neurocirugía me decía, ya González, me pegó en la mano, ya no le haga caricias al bebé, al cerebro. Y yo, es que pobrecito, está inflamadito. Y me acordé de ese momento en que estaba tirada en el piso y dije, jamás voy a hacer otra cirugía. Y dije, mira, tengo el cerebro de un bebé en mis manos. Y entonces de ahí fue cirugía tras cirugía, diferentes anomalías que tienen estos bebitos. La que guarda más pasión en mi corazón es labio y paladar hendido. Es algo en el que Dios me ha permitido perfeccionar mi trabajo, completar su obra. Y pues aquí estamos, platicando un ratito sobre Fíjate esto. qué interesante, o sea, el lenguaje de señas te llevó porque las personas con ese problema a veces tienen muchos problemas para, a veces no solo para hablar, también para oír. Es correcto. O sea, la afectación puede ser en todo el sistema. Es correcto. Qué interesante. Soy una ignorante total al respecto. Así es que vamos a empezar por el principio. Muy bien. Entonces, términos correctos. Porque hay muchas personas, como dices tú, que le decíamos labio leporino o que decimos algunas, incluso otras formas en las que tal vez pueden ser incluso ofensivas. Es correcto. Yo le llamé a este episodio Nutrir el corazón de los niños con discapacidades visibles o evidentes. ¿Ese es el término correcto o cómo deberíamos de...? Yo cambiaría la palabra discapacidades por anomalías. Una anomalía es una situación que se encuentra en el cuerpo, ¿no? Y son evidentes, podemos decirlo de esa forma. Y me gusta el término de cómo nutrir el corazón, no solo de los niños, sino de los papás también. Okay. Creo que ese es un buen término. Muy bien, entonces anomalías visibles. En tu especialidad, labio y paladar hendido. Pero hay muchos otro tipo de anomalías visibles, ¿verdad? Entonces, podemos aplicar lo que aquí platiquemos, lo puede aplicar a cualquier anomalía visible que usted esté sufriendo con alguno de sus hijos, de sus alumnos, de sus nietos, sus tíos, sus sobrinos o cualquier niño cercano. Y podemos entonces ponernos un poquito en los zapatos de los niños y de los papás. Ok. Háblanos entonces del contexto que vive una familia, porque esto es algo de nacimiento, no es algo que se desarrolla o que se contagia. No. Esto, en el momento que nace el niño, te das cuenta. Así es. Háblanos del contexto de una familia que recibe esta noticia. Muy bien. Pues Dios me ha dado el privilegio de trabajar en diferentes hospitales, que es en donde más llegan los niños con anomalías craneofaciales, que es lo que yo trabajo. Un paciente que tiene diferentes anomalías, se dice o se le conoce como que tiene un síndrome. No nos vamos a meter mucho en ciencia para saber si es un síndrome cromosómico o es un síndrome no cromosómico, pero un bebé puede traer diferentes anomalías, como labio y paladar hendido, puede tener falta de un ojito, o puede tener algo que muy comúnmente también me toca tratar, que es la microsomía hemifacial, o pacientes con síndromes más comunes, como es el síndrome de Treacher-Collins, que tienen anomalías en sus ojitos, no tienen orejitas, tienen a lo mejor su mandíbula muy chiquitita al grado en que no tienen capacidad de respirar y tienen que colocar una traqueostomía. Tengo varios pacientes así y son cirugías sumamente bonitas. Hay pacientitos que están acompañados, que falta un bracito, esto se le llama amelia, o alteraciones en alguna piernita que está curveada, se llama pie equinovaro. Entonces,
todas estas anomalías en conjunto se dice que puede ser un síndrome. Y a mí siempre que tengo un paciente de primera vez, de labio paladar hendido o de cualquier tipo de síndrome, siempre me siento con los papás y hago 3 preguntas. Y le platicaba yo a Ani, es un poquito difícil cuando yo hago estas 3 preguntas y lo entiende más uno cuando ya es mamá y lo entiende todavía uno más cuando tiene un hijo que tiene alguna condición. Entonces, mi primer pregunta siempre debe ser forzada a cambiar el corazón. Entonces, en mi primer cita yo meto a todos. Si vino abuelita, abuelito, los tíos, los primos, los sobrinos, el perro, la vecina, quien quiera entrar a la consulta, pero que se metan todos. Todo el que está en contacto con el bebé o con el paciente. Exactamente, todo el que quiere estar en relación a este bebé o a este niño, hay veces que ya nos llegan grandes, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante porque no me vas a mentir, mamita, tú que me estás escuchando, o tú, papito, que me estás escuchando, porque yo también lo vivo y te lo platico en un ratito más. Uno siente culpa. Entonces, mi primer pregunta siempre es, ¿de quién es la culpa? Y es importante escuchar porque muchos pacientes, muchos papás me responden y me dicen, no, pues es que no me cuidé, no tomé los medicamentos, es que no sabía que estaba embarazada, o tomé café, o no me puse el segurito en la blusa, sí, o que no me puse los algodones, o que vi la televisión y me dijeron que no viera la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas cosas. Microondas. El microondas, etcétera. Muchas cosas que son creencias previas o antiguas, a las cuales tenemos respeto, pero que no es la razón. Cuando ya escucho todo esto, trato de ver a la mamá y al papá de manera específica, porque yo necesito que entiendan que existimos especialistas para tratar niños con labio paladar hendido o con anomalías craneofaciales o en el cuerpo, pero no hay especialistas para tratar a los papás que tienen niños con labio paladar hendido. Y es difícil entender por qué pasó. Y es difícil aceptar y decir, ok, no es mi culpa. Y entonces eso me hace brincar a mi segunda pregunta. Yo le digo a mamá, mi segunda pregunta es, ¿tú crees en Dios? Que es fundamental para la vida de cualquier persona, ¿no? Y bendito Dios, nunca me han respondido que no. Y sí, pues va a ser una buena oportunidad para compartir de Cristo. Pero me dicen sí, ok. Entonces tú y yo sabemos que el plan de Dios es perfecto. Y entonces los hago ver a su hijo. Mira a María, o mira a Pedrito, o mira a Cristian, míralo. Y voltea y dime si no ves que tu hijo es perfecto. Sí, doctora, es perfecto. Entonces, tranquila, mamita. Le falta un pequeño detallito, le falta un poquito de pegamento, y si tú me das el privilegio, yo voy a hacerle ese pegamento. Voy a tratar de completar la obra que Dios hizo y que tiene un propósito, ¿sale? Y ya la tercera pregunta es si me dan el privilegio de hacerlo o no. Pero siempre les digo que para mí es de suma importancia que cuando salgan de la puerta del consultorio les quede bien claro aquí y en su corazón que no existen culpas. Y al contrario, se las volteo porque en mi caso, yo me digo a mí misma, tengo una niña que tiene una condición, tiene epilepsia, y al principio me sentía sumamente culpable. Y ahora entiendo que es todo lo contrario. Dios me escogió a mí de entre millones, perdónenme, de mujeres en el mundo para ser la mamá de mi hija. Y me siento orgullosa. Y yo quiero que tu mamá o tu papá te sientas orgulloso, porque Dios te escogió a ti, a nadie más. Y mira que hay millones de seres humanos en el planeta. Te escogió a ti para ser la mamá de tu bebé, porque vio en ti la fuerza y el amor que tu bebé necesita y que nadie más tiene. Y que tú sabes que la tienes. Solamente es un esfuerzo más al día. Eso es todo. Y el amor que nos dan nuestros hijos te da toda la fuerza que necesitas. Absolutamente. Fíjate que yo he compartido con ustedes este pasaje tan hermoso que a mí me gusta mucho, del Salmo 139, en los versículos 14 y 15, porque ahí dice, porque formidables y maravillosas son tus obras.
y hablándole a Dios, el salmista hablándole a Dios y diciendo, tú me tejiste en el vientre de tu madre, te alabo porque formidables y maravillosas son tus obras y estoy maravillado. Y ahí hay un pasaje, una frase clave que dice, y mi alma lo sabe muy bien. Y eso es lo que precisamente tú estás tratando de buscar, que esos papás entiendan que su hijo como nació es maravilloso y perfecto. Es correcto. Porque aún esa anomalía tiene un propósito de Dios para trabajar no solo en el niño, sino en todos los que estamos alrededor. Y precisamente a través de eso, Dios va a perfeccionar y Dios va a darle a esa familia la bendición más grande. Y aún así, la bendición también es que tú puedes resolver el problema físico externo. Así es. Pero no, solo Dios puede resolver el problema interno. Del corazón. Del corazón. Uh-huh. Y por eso es tan valioso que esos papás busquen a Dios y busquen entender qué es lo que Dios quiere trabajar en ustedes a través de esta anomalía que alguno de sus hijos pudiera tener o de sus seres cercanos. Y entonces valorar y aprovechar esto. Si se puede resolver, qué bueno, pero sobre todo valorar el propósito que Dios tiene para ustedes a través de esta situación. Así es que entonces llega este bebé, este niño a la familia y lo primero que hay es culpa. Sí. Y hay que trabajar con esa culpa. Pero a la vez, como que nace una dosis extra de amor en la mayoría de los casos. Es correcto. Una dosis extra de paciencia, una dosis extra de fuerza y no sabes de dónde sale. Uh-huh. Pero está ahí. Y cuando uno verdaderamente entiende, acepta, ¿cuál sería la expresión correcta para decir embrace? Porque uh-huh. es esa aceptación con gozo. Uh-huh. Una cosa es decir, ok, Señor, yo me escogiste para ser mamá de mi hijo, está perfecto, pero cuando tú lo aceptas con gozo. Contentamiento. Exactamente, es una aceptación con contentamiento. Uh-huh. Entonces, es una cosa maravillosa. Uh-huh. Y tú, mamita, y tú, papito, cuando lo mires así, cuando veas tu hijo a través de los ojos de Dios, cómo lo mira Dios, entonces va a ser otra cosa. Corta tu visión humana. Tapa tus oídos a las voces que tienes alrededor, que a veces les falta un poquito de sabiduría, tal vez, les falta a lo mejor un poquito de Dios, pero si tu corazón está puesto en Dios, lo tienes todo. Y estamos, tu servidora, por supuesto, y muchísimos más para servirte en este tipo de anomalías que muchos de nuestros bebés quedan perfectos y no hay estigma, no se ve ningún tipo de anomalía llevando un tratamiento completo, uh-huh. ¿verdad? Que entre más chiquitos es mejor porque entonces va creciendo ya con su cara restaurada o arreglada y entonces las cicatrices van desapareciendo y todo eso, ¿verdad? Bueno, tocas un punto importante. Puedes decir desde más chiquitos, pero realmente es en el tiempo quirúrgico correcto. Por ejemplo, ahorita están, en el caso de la bipolar hendido, están haciendo mucha cirugía in útero o dentro de la mamá y ha habido mucho fracaso o recién nacido. Entonces, realmente el tiempo quirúrgico correcto para un labio de un bebé es entre los 3 y los 5 meses. Uh-huh. Es difícil a veces como papá aceptar y decir cómo lo hago y tengo miedo y luego si está comiendo bien, si no está comiendo bien, si sube de peso, pero créeme que tienes la fuerza y tienes toda la capacidad, mamá. De verdad, te lo prometo, la tienes ahí. Y tenemos nada más que tener esa paciencia y podemos hacer la cirugía sin mayor problema. Okay. Y eso me lleva a platicarles precisamente, Cecia trabaja con una organización que se llama Smile Train. Smile Train. Como el tren de la sonrisa en español, ¿verdad? Es correcto. Y ustedes pueden accesar y les vamos a dejar el link en este video para que ustedes puedan ver el trabajo de esa asociación. Y entonces yo me metí a verlo uh-huh. y a conocer un poco más de todo esto. Y estuve leyendo algunos testimonios muy bonitos, pero hay uno en particular que me encantó porque el testimonio empieza donde la mamá dice, yo voy a presumir y a enseñarle a mi hijo al mundo, no importa cómo se vea él, porque yo sé quién es y yo sé lo valioso que es mi hijo. Y esa es precisamente la actitud
que va a nutrir el corazón de mi hijo, porque Exacto. los hijos, y lo hemos visto en muchos de los episodios, nuestros hijos se nutren de la imagen que tenemos los padres de ellos. Es correcto. En la medida en la que yo le transmito a mi hijo todas las cosas positivas y valiosas que yo veo de ellos, esa es la imagen que ellos van a crear de sí mismos. Entonces, me encantó porque esta mamá dice, mi hijo es maravilloso, es perfecto, y yo no tengo por qué esconderlo ni por qué taparlo. Lo voy a ayudar. En la medida de mis posibilidades lo voy a ayudar. Claro. Pero parte de la ayuda es hacer lo que se acepte como es en el momento que sea, ¿verdad? Porque, oye, nunca sabes, resulta que lo arreglaste del labio paladar hendido y 10 años después Nunca pierde le una arreglaste el pierna o ¿También? X. Entonces, el punto es aceptarme como estoy, porque así soy perfecto. Amarme como soy. Amarme como soy y entender que tengo muchísimas otras cosas valiosas y no centrarme en aquella que pudiera en un momento dado estarme causando un problema. Es correcto. Entonces, me encantó ese testimonio, leerlo, porque yo no tengo una relación cercana con alguien que tenga una anomalía, ya iba a decir discapacidad, o alguna anomalía de ese tipo. Les he platicado de mi papá, ¿verdad? Y pues de alguna manera su anomalía por la polio es algo con lo que yo viví toda la vida y dejé de verlo como una anomalía. Completamente normal. Para mí era completamente normal y ese es el chiste, que tú transformes primero en tu corazón, mamá, para que después puedas nutrir y formar ese corazón fortalecido en tu hijo que va a vivir esta experiencia, Así ¿verdad? Es. De hecho, siempre le digo a las mamás y a los papás que aunque tenga 3 días de nacido, tu bebé escucha y entiende y va nutriendo su mente y tú debes decirle, eres importante, eres hermoso, eres amado, cuantas veces puedas en el día. Una persona que se siente importante, que se siente hermoso y que se siente amado, no se le va a atorar nada en la vida, ¿verdad? Así es. Ahora, yo platicaba con mis hijos ayer de esto que íbamos a estar trabajando y todo, y obviamente cada vez son menos los casos de personas con esa discapacidad, con esa anomalía. Entonces yo les estaba explicando, porque probablemente ellos nunca han visto a una persona con esto, porque la ciencia ha avanzado tanto, las cirugías son tan exitosas, que probablemente conocemos a alguien que nació con eso, pero ya no es visible y entonces ya no lo sabemos. Y entonces yo les explicaba de qué se trataba y les decía que en mi época de niña, ¿verdad? Se creía mucho que era, como dices tú, culpa o cuestión genética o cuestión así. Entonces, platícanos un poquito de esa realidad. ¿Qué tanto es factores ambientales, qué tanto es factores hereditarios, genéticos, qué tanto lo puedo prever o simplemente es algo que, como el síndrome Down, que es una cuestión aleatoria? De hecho, existen más de 1000 factores, se llaman factores causales, ¿no? Para lo que es de manera específica en labio y paladar hendido, que voy a hablar un poquito a lo mejor más adelante, pero al menos en México nace 1 de cada 750 nacidos vivos, va a presentar labio y paladar hendido. Existen más de 1000 factores que lo causan. Definitivamente hay factores hereditarios. Si un padre y una madre tienen labio y paladar hendido o alguna anomalía craneofacial de síndrome, tiene un 17% de que su hijo padezca esta alteración. No es una regla, pero está ahí. Y si esta padre o madre tienen ya un hijo que tiene una alteración, para que su segundo hijo tenga una alteración sube a un 26%. De hecho, tengo pacientes que la mamá tiene labio y paladar hendido bilateral, tuvo 6 hijos y de los 6 hijos, 3 tuvieron labio y paladar hendido, pero brincados, no seguidos. No seguidos, ¿no? Entonces, sí tiene un componente genético definitivamente, pero no hay ahorita nada a nivel mundial en la literatura que diga es por esta razón, ¿no? Existe lógicamente el uso de drogas, el uso de alcohol, el tabaco. Ahorita hay mucho en lo que es el humo de la leña, pesticidas e insecticidas, pero creo que también esto se da mucho porque está en relación
a un estatus en donde las personas trabajan en el campo y que no tienen acceso a gas y utilizan el humo de la leña, ¿no? O sea, es humo de la leña en grandes cantidades diarias. No porque hago una carnita asada el viernes. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, pero, exactamente, que sea de manera continua. Madres muy jóvenes, muy jóvenes, estoy hablando 13, 14 años, o multipartitas cuando ya van en el hijo 6, 7, 8 y que ya son mayores, ¿no? Esos son los factores más comunes que predisponen a una persona a que tenga anomalías craneofaciales. De hecho, tengo varias mamitas de pacientes que, por ejemplo, tienen una hendidura muy pequeñita, apenas es visible la alteración y que si me dicen, doctora, lo que pasa es que no sabía y yo tomé alcohol y etcétera, etcétera, todo el embarazo y no me cuidé. Y tengo mamitas que me dicen, doctora, tomé medicamentos, ácido fólico, un año previo, todo el tiempo hice ejercicio, mi alimentación fue orgánica y tienen un bebé con labio palar hendido bilateral. Entonces, por eso existen en la literatura los factores ambientales y genéticos, pero no son una regla realmente. Uh-huh. Y ahí es donde otra vez entramos a entender que Dios tiene un propósito para cada niño que manda con esas formas y para cada familia. Es correcto. Ok, yo sé que, por ejemplo, tú vas muy seguido a operar a ciertos lugares. ¿Hay zonas de México en donde esto es mucho más endémico? Sí, de hecho, vuelvo al mismo punto que Dios pone las cosas. Y ahorita, gracias a la compañía de Smile Train, ¿se puede decir? Claro, okay. Claro. Tengo el privilegio de trabajar para 6 fundaciones. Una está en Chiapas, se llama Misión 33. Digo, ya si nos están escuchando lejos. Sí. Estoy también en Guerrero Sonríe, en Acapulco, Guerrero. También estoy en Sonrisas Huastecas, en Ciudad Valles. También estoy aquí en Monterrey, se llama Iniciativa UVA. Estoy en Toluca, en Tu Sonrisa es Nuestra Misión. Y también opero a Ciudad Mochis, que de hecho vengo de operar. Este fin de semana, este sábado, tuve 2 cirugías. Entonces, sí hay zonas más endémicas, normalmente es más el sur. Y se va más a estos rasgos que hablamos, que es gente que se dedica más al campo, más pesticidas, más insecticidas, más uso de leña para el diario vivir, para el agua, para la comida. Ok. Uh-huh. Vamos a ponernos entonces, ya llegó el bebé, ya la familia tuvo el primer choque de realidad con esta situación. Empiezan a buscar ayuda, empiezan a buscar explicaciones, respuestas y demás. Del proceso, de ese momento al proceso en donde tú dices, doy de alta al niño, ya no hay ninguna anomalía, ya se resolvió la situación. ¿Cuánto tiempo pasa? Obviamente cada caso es muy diferente y implica muchas cosas, pero un promedio más o menos de decir cuánto es ese proceso, porque yo pienso que son años. Es correcto, ¿verdad? Estás en lo correcto. Si me lo pones de esa forma, dependiendo del tipo de anomalía, normalmente, ahorita ya en los tiempos de ahorita ya se utiliza mucho la ecografía con 3D o 4D, ¿no? Entonces, normalmente los niños se van a dejar ver su carita, el doctor Eliab nos puede corregir, pero normalmente para el 5º mes. Entonces, muchas veces me llegan mamitas que su bebé aún no ha nacido y me dicen, mi hijo viene con síndrome de Treacher-Collins, viene con secuencia de Pierre-Robin, dicen, viene con labio palar hendido, ¿no? Entonces, eso es bonito porque tenemos este tiempo para preparar a la mamá, que cuando llegue el bebé ya sabe con qué tetinas puede darle de comer, cómo va a cuidarlo, cómo va a sentarlo, cómo va a acostarlo, etcétera, etcétera. Pero normalmente, por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene vamos a hablar una secuencia de Pierre-Robin, que son niños que tienen una tríada, nada más son 3 cositas. Su mandíbula es muy pequeñita y como su mandíbula es tan pequeñita, su lengua está como contraída. Sí, ¿se acuerdan del pie de la hermana de Cenicienta cuando lo quería meter en el pie y que quedaba así? Bueno, así queda la lengua. Entonces, como queda así, hacia arriba, el paladar no logra cerrarse, entonces su paladar está abierto y comunicado a su nariz. El problema con estos pacientitos, que es muy parecido a al síndrome de Treacher-Collins, es que es tan pequeña su mandíbula y su lengua está tan atrás que está tapada su vía aérea. Entonces, cuando nacen, no pueden respirar. Entonces, la primera cirugía puede ser, en ellos sí,
al nacimiento. Le tomo su lengua, la tracciono hacia adelante y la suturo hacia su mandíbula para que su vía aérea esté abierta. ¿Sí? O sale de la mamá, no puede respirar y entonces se hace una traqueostomía. Dependiendo de cada uno de los niños, hay etapas quirúrgicas, ¿no? Puede ser a los 3 a los 5 meses, por ejemplo, en labio paladar. El paladar se cierra entre el año y 6 meses. Después se hace un injertito de hueso a los 5 o 6 años. Y después su cirugía de nariz, si desea el paciente, a partir de los 16. Entonces, podemos decir que puede ser desde el nacimiento o los 3 meses hasta los 20, 24 años. Uh-huh. Esto es si el paciente tiene un buen apego a tratamiento, porque recordemos que esto es multidisciplinario, ¿verdad? Uh-huh. No puede ser solo un cirujano, necesitamos un ortodoncista, ortopedista, terapista de lenguaje, psicólogo, anestesiólogo pediatra, cardiólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Otorrinolaringólogo para tubos de ventilación, fonoaudiólogo. Entonces, más o menos podemos decir que unos 20 años, mínimo. Okay. Realmente me ha tocado ver pacientes que tienen 57 años. Me topé a un señor en un camión con su paladar completamente abierto. Uh-huh. Y que viene a recibir su segunda cirugía apenas. Ah, o sea, vivió toda su vida con todas las complicaciones previas, que entre ellas aprendí en la página de Smile Train, desnutrición. Desnutrición. Porque al no poder deglutir, al no poder comer ciertos alimentos y todo, entonces simplemente se van por lo que pueden comer, que no siempre es lo que nutre de una mejor manera. No, y que hay masticación y demás, pero el alimento siempre va a estar mezclado con la secreción de la nariz o siempre se va a ir hacia la nariz. Entonces, nunca va a ser una alimentación correcta o ideal, ¿no? Uh-huh. Entonces, la alimentación, el habla, su paladar siempre estuvo abierto, entonces siempre estuvo alterado su habla. Su forma de hablar. Y lógicamente esto conlleva a una situación psicosocial en donde las personas, a lo mejor ya no estamos hablando de bullying, pero en donde las personas no le entienden y entonces él siente una frustración porque no lo entienden y él mismo genera un ciclo vicioso. No me entienden, ya no quiero hablar y entonces no se expresa y entonces no estudia y entonces no trabaja y se aíslan, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso la importancia de desde muy pequeñitos hacerles saber a nuestros niños, eres importante, eres hermoso, eres amado. Y amado por Dios, amado por tu familia, por tus hermanos, etcétera, etcétera. E impulsar a nuestros hijos. Es algo que también les digo mucho porque tendemos a tratarlos de manera distinta. Uh-huh. Ay, no, a él no le exijas. Y yo, no, mamita, a este me le va a exigir más, porque este es el que le va a sacar canas verdes. Y de mí se van a acordar. De mí se van a acordar. Son personas sumamente guerreras. Uh-huh. Luchan mucho, son personas felices, que nosotros tenemos que impulsarlos a eso. Eso precisamente que estás comentando es muy importante y yo lo he platicado cuando he hablado sobre la experiencia que yo vi con mi padre. El hecho de que a mi papá lo trataran como cualquiera otro de los hijos y él tuviera que luchar para lograr lo que quería, eso forjó un carácter muy fuerte, que es lo que hasta ahorita, a sus 84 años de edad, lo sigue manteniendo actual, trabajando y demás. Entonces, lo que nosotras sembremos en el corazón de esos niños va a ser una cosa muy valiosa para el resto de sus vidas. Y si logramos entenderlo y si este mensaje te llega en el momento adecuado, qué bendición. Pero si no, todavía estás a tiempo, porque esto es una situación que le va a afectar el resto de su vida. Entonces, ahorita empieza a trabajar en cambiar a lo mejor esos pensamientos primero en ti misma y luego poder transmitírselos a tu bebé. Claro. Ahora, eso me lleva a mí a pensar, por ejemplo, yo me trato de poner en el lugar de todo esto que estás platicando y me acuerdo de los 10 años que a mí me tomó los tratamientos de ortodoncia de mis hijos, porque mi gran problema era que mi hijo Caleb tenía la boca muy chiquita y los dientes muy grandes y entonces tuvo que ponérsele expansores y frenos y esto y lo otro y fueron 10 años de tratamiento que probablemente tuvieron que ver con su crecimiento, ¿verdad? De su mandíbula, obviamente, que a veces había etapas en las que no se podía hacer nada hasta que él siguiera creciendo,
Pero por otra parte, había momentos en los que era yo ya, me harté y lo dejaba 2, 3, 4 meses sin hacer nada. Claro. Entonces, qué pesado. Y ahí es donde la mamá impulsa a ese hijo, donde a veces la mamá se desanima, se siente Sí. que está luchando, como decían, contra el viento, ¿verdad? Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo los que estamos rodeando a una familia que tiene una situación con un hijo que tenga alguna anomalía, cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos nutrir nosotros mismos a ellos? A lo mejor es mi hijo, a lo mejor es mi sobrina, mi sobrino, mi vecino, la mamá de mi alumno. Claro. ¿Cómo puedo yo nutrir, apoyar y trabajar con esas familias para hacer ese sistema de soporte que toda la familia necesita y esos padres? Sí, bueno, creo que es importante que marquemos etapas. Si ahorita nos estás escuchando tu mamita, que tu bebé es apenas bebé y tiene una anomalía, qué bonito que nos estés escuchando, porque entonces podemos ayudarte en lo que tú necesites y guiarte cómo debes de actuar y ponerte las pilas, porque ahorita estás apenas en el principio y eso es maravilloso. Si tú nos estás escuchando, mamita, y tu niño ya es un poquito más grande o más complicado, que ya es un adolescente, siempre entran en esta etapa. Cuando es bebé es sencillo. Lo llevo, lo opero, lo llevo, le colocan su aparato, yo le pongo su aparatito. Es difícil ver a mi bebé que le estén colocando la cinta, los aparatos, o que le estén aspirando su traqueostomía o cualquier otro tipo de anomalía. Pero es fácil porque yo lo manejo. Pero cuando mi hijo o mi hija ya tienen autonomía y ya tienen 8, 9 y dicen, no quiero, ya es una lucha. Sí. Ya no es yo te apoyo, mijito, ya es una lucha contra tu niño. Es que entiende que tienes que hacerlo, es que debes hacerlo. Entonces siempre pasa esta etapa y no te desesperes, mamita. Si estás en esta etapa, no te desesperes, no te canses, no te rindas. Sigue luchando por tu hijo o por tu hija, sin importar la edad que tenga, porque te lo prometo, lo va a entender en algún punto. Si nosotros estamos alrededor de padres que tienen hijos con alguna anomalía, es importante tener empatía. Creo que algo que le falta al mundo primero es Dios y en segundo es empatía, que es una de las, yo creo que la empatía es una de los superpoderes que muchas veces como seres humanos no utilizamos, porque estamos tan materializados que no vemos la empatía. Entonces, si nosotros vemos, si es el hijo de mi vecina y yo sé que le es complicado, pues entonces a lo mejor preparo un alimento y le ayudo, ¿sabes qué? Te traje este alimento. O si es mi sobrina, oye, necesitas, a mí me pasa, ¿verdad? Con mi hija, pues necesita medicamentos. Y mis hermanas siempre están al pie del cañón. Y es, mi hermana Priscila, por ejemplo, siempre es, ¿qué medicamento necesitas? Yo te lo busco, yo te lo encuentro, ¿verdad? Y lo hace, deja su trabajo y le digo, no tengo prisa, pero ella se entrega, ¿no? Por mi hija. Mi hermana Patricia me ven cansada porque soy mamá, pero también trabajo y también tengo que limpiar una casa y como todas nosotras, ¿verdad? Que estamos en el diario vivir luchando por nuestros hijos. Y déjanos a las niñas, vete con Luisa al cine o váyanse a cenar y esas 2, 3 horas, a veces déjalas aquí a dormir y vente hasta mañana en la tarde y esa mañana es maravillosa. Sí. Eso es una red de apoyo. La palabra que quiero decir ahorita, las palabras, es red de apoyo, que se encuentra normalmente en familia, amigos o inclusive si eres un vecino te llega a pasar. He tenido amigas que en el teléfono oye, ¿cómo estás, Cecia? Bien, pero me escuchan y uno sabe cuando tiene amigos, lo percibes, ¿no? Y simplemente, por ejemplo, mi amiga Rosario llegó ese día, yo estaba simplemente ajetreada en el trabajo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, sí, te veo más al rato, sí, está bien, no hay problema, y colgué. Y hasta las 3 horas, mi cerebro pensó, Cecia, pero ni siquiera le preguntaste si ella estaba bien, a lo mejor ella te necesitaba y no le preguntaste nada. Uh-huh. Y dije, ahorita le voy a marcar. Claro que la ahorita no llegó nunca, porque mi cerebro siempre está en otra parte, ¿no? Bueno, pues mi amiga así deliberadamente llegó a mi casa, que es su casa, y su casa.
con un enorme bowl así lleno de pozole. Y me llevó las tostadas y el orégano y la cebollita y todo. Porque es que se me hace que no tienes tiempo de hacer de comer, hoy te traje de comer. Ese gesto para mí fue increíble. Y eso es una red de apoyo que a veces nosotros que estamos afuera no nos damos cuenta el gran apoyo que puede ser para una persona, ¿no? El que te digan, oye, tu hija ya hizo el trabajo, ya está pintando. Eso le hace a uno el día. En mi caso, ¿no? Oye, tu hija ya me escuchó, ya me puso atención. Oye, qué bien veo a tu bebé. Oye, tu bebé dijo, Cuca come coco, porque tienen problemas para hablar. Entonces, seamos red de apoyo para quienes son papás que tienen niños con anomalías. Y solo es dar un granito de arena, solo es dar un poquito de amor. Oye, ¿sabes qué? Hoy oré por ti. Tan sencillo y tan poderoso. Exacto. Porque todas esas cosas que tú estás mencionando nutren tu corazón. Es correcto. Y entonces cuando tú estás nutrida, pues entonces tú puedes dar porque tú estás recibiendo. Es correcto. Y ahí es donde necesitamos estar más sensibles a que tal vez estos papás se entregan tanto y se dan tanto que necesitan recibir. Y como decías tú, los niños te dan, te retroalimentan de una forma hermosa. Pero también el apoyo que puedes tener de alguien externo, que como dices tú, me comparta mi carga por un ratito. Sí. Mi carga ya sea directamente con mi hijo o de mi carga de otros aspectos de mi vida que estoy descuidando. Claro. Porque, por ejemplo, muchas veces no nos damos cuenta cómo descuidamos nuestro matrimonio. Nos enfocamos tanto en ser papás que dejamos de ser pareja con nuestro esposo. Es correcto. Y no nos damos cuenta de la pérdida que estamos teniendo ahí. Y necesitamos estar bien conectados con nuestro esposo para que esta situación no venga a lastimar esa relación. Así es. Entonces, si tú estás cerca de alguien que tiene una situación de este tipo, ya sea una discapacidad o una anomalía visible o no visible, no evidente, pero que sabes que la tienen, usa esa empatía que dice Cecia. Busca formas en las que puedes ayudar a esa persona, en la que puedes aligerarle un poco su carga, nutrir a esa persona y decirle, no estás sola. Y de esa manera podemos apoyar, ser esa red de apoyo. Y no solo eso, o sea, te crece un potencial. Digo, en mi caso, que mi hija tiene una condición, tengo esta red tan fuerte con mi esposo que siempre está apoyándome con mis hijas y demás. Mi mamá, desde un simple, les hago de cenar y yo ya llego a mi casa, que es su casa, y ya no tengo que preparar de cenar, ya nada más me subo a dormir a las niñas a gusto, tranquila, sin decir, bueno, es que espérame porque tengo que hacer las mochilas y la cena. Eso es mucho apoyo, pero pueden llegar a ser, yo puedo, gracias a Dios, porque es gracias a Dios, presumir de mi red de apoyo, porque yo tengo la capacidad de irme una semana. La próxima semana, Dios primero, voy a operar en Chiapas y son 30 niños, 33 niños, de hecho. Wow. Y la mitad son de otra cirujano, que es una gran amiga y maestra, y la otra mitad son mías. Tengo que operar 16 niños en 3 días. Y es entregarles toda mi fuerza, toda mi capacidad, toda mi perfección a cada uno de esos niños. Y lo puedo hacer con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que mis hijas están siendo cuidadas, están siendo bien alimentadas, están divirtiendo, están siendo amadas, y yo puedo estar haciendo lo que también más amo para apoyar a otra persona que tiene un hijo que también tiene una condición. Entonces esto es una cadena de favores. Exactamente, me encanta ese concepto y me encanta cómo lo planteas de esa manera. Entonces, mucho de tu éxito profesional está basado en esa red de apoyo que está detrás de ti. Y que a lo mejor ellas no podrían lograr lo que tú estás logrando, pero están haciendo lo que pueden hacer. Yo creo que siempre es por Dios, pero mi red de apoyo es incondicional. Y mis hermanas, mi mamá, mi esposo, mis suegros también. Eso me permite hacer lo que hago, me permite ayudar a otras personas sin estar preocupada por lo que más amo, ¿no? Es bien sencillo para mí. Cada que uno entrega un bebé reconstruido, a lo mejor van a ver algunas imágenes.
en algún video, puedes ver cuando se entrega el bebé a la mamá y ver a su niño ya con su labio cerrado o con su mandíbula reconstruida o cualquiera que sea la anomalía. Y ves en el rostro del papá y te dice, gracias, muchas gracias. Normalmente yo es un gracias solamente a Dios, porque es por Él y para Él. Esa siempre es mi respuesta y a lo mejor es un poco fría porque si realmente me centro ahí, me voy a poner a llorar con los papás, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya lo vives también. Uh-huh. Cuando a mí la maestra de mi hija viene y me dice, es que yo le dije, ve y tráeme el papel para limpiarte la nariz y regrésalo a la basura y lo hace todo perfectamente bien. Eso a mí me llena, pero me llena de energía y me dan ganas de llorar y decirle gracias. Gracias por ponerle atención a mi hija. Gracias por sentarte con mi hija a hacer su trabajo porque es complicado para mi hija en su condición. Y ahora entiendo esas gracias que me dan los papás. Ahora la entiendo porque ahora la vivo. Uh-huh. Porque hay mucha gente que apoya también a mi hija. Exactamente. Gracias a Dios. Ahora, te quiero hacer otra pregunta y vamos un poquito al otro lado de la moneda. A ti te toca, pues imagínate, nada más en un fin de semana o en una semana te vas a echar 16 cirugías. En 3 días. Entonces, te toca ver muchísimos casos. Y tú puedes notar la diferencia de una familia que está comprometida a apoyar, a nutrir, a valorar, a querer a su hijo, como lo hemos estado platicando. Pero también te toca tristemente ver familias que tal vez son desinteresadas, que no les importa o que maltratan o que menosprecian al niño. Uh-huh. ¿Cuál es el efecto en el corazón de un niño? La diferencia entre estas dos formas de tratarlo. Realmente a ti te toca ver esos contrastes. Yo creo que es del cielo a la tierra. Si las familias se conforman de papá, mamá e hijos normalmente. Hay veces que solo es mamá, hay veces que solo es papá, hay veces que solo son los abuelos, hay veces que es un tío o tía, ¿no? Como quiera que sea que tu familia esté conformada, apóyala. Si ahorita, por ejemplo, estás en una situación, hablo papito y mamita, en que tienes esta lucha interna, porque es normal la dificultad de tener un bebé. No duermes, no comes, no trabajas, no. Pero agregado a esto, tener una anomalía craneofacial, pues lógicamente métele ahora miedo de estar haciendo las cosas bien, de que algo le pueda pasar a tu bebé. Papito, apoya a mamá lo más que puedas. Y mamita, apóyate en papá. Háblense con amor. Háblenle a su hijo con amor. Ténganse paciencia. Esto es temporal. Y va a avanzar y van a ver el fruto de su trabajo en su hijo. Tristemente sí, me toca ver, y digo todo esto y me atrevo a decirlo porque puedo decir que el 50% de mis pacientitos solo viene mamá. Papá a veces no está. Entonces por eso te hablo a ti, papá. Si tú me estás escuchando y estás pensando, quédate con tu familia, lucha por tu familia. Créeme que vale completamente la pena. Créeme que Dios está ahí. Si es que tienes alguna duda. Porque es difícil ver un niño que no está siendo apoyado. Es difícil ver un niño que es retraído. Es difícil ver un niño que no se ama a sí mismo. Porque no se le amó. Porque no le enseñaron a amarse a sí mismo. Entonces, sí sería un consejo porque, aunque es duro, es la realidad. Uh-huh. También está. Sí, y como dices tú, esto es en el caso específico de lo que tú manejas es una condición de nacimiento. A veces estos síndromes no se dan o no se evidencian hasta, como en el caso de tu hija, hasta más adelante, uh-huh. Cuando ya el niño ya está un poco más consciente. Uh-huh. Y a veces ellos notan la diferencia del trato a partir de que se presentó o se manifestó esta anomalía o este síndrome o esta discapacidad o dependiendo de toda la gama de posibilidades. Y ellos empiezan a notarlo y empiezan a sentir que los tratas diferente como culpa, como miedo. Rechazo, como uh-huh. Miedo. Y todo esto ellos lo guardan en su corazón porque a veces no lo dicen con palabras, pero lo perciben. Uh-huh. Perciben eso, ese miedo, esa culpa y todas esas cosas que la misma mamá o el papá tienen.
y que se los transmiten y los hijos lo abrazan y lo adquieren. sienten y dicen esto es culpa mía y empieza todo ese tipo de cosas que va destruyendo el corazón de un niño que podríamos estarlo nutriendo y preparando para enfrentar la vida. Y el corazón de un niño definitivamente es de lo más frágil. Es de lo más sencillo de construir y fortalecer y de lo más sencillo de destruirlo y hacerlo pedazos. Entonces, debemos fortalecer el corazón de nuestros niños, mínimo que escuchen. Eres importante, eres hermoso, eres amado. Dios te ama. Que ellos generen una identidad de sí mismos, de quiénes son y de lo importante que son. Okay. Y esa es nuestra responsabilidad. Uh-huh. Desde los padres, hasta el prestador del servicio de salud. Uh-huh. Quiero preguntarte, platícanos de alguna experiencia, o varias, digo, las que vengan a tu mente, que nos pueda sensibilizar como sociedad, como personas, a lo mejor hasta ahorita, hoy yo puedo decir, yo no tengo un caso cercano, pero quién sabe mañana, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pueda pasar en el futuro y que me permita estar más sensible a lo que viven las familias con un niño que tiene alguna condición, alguna situación de anormalidad y cosas que para nosotros no son, no nos damos cuenta de lo que vive una familia en el día a día con esas situaciones? Eso es importante. Y digo, dependiendo de dónde estés, porque me tocan todo tipo de niveles, por así decirlo, estratos de estos pacientes. Pero a lo mejor en el día a día para nosotros es normal. Yo me levanto, me baño, levanto a mis hijas, las baño, les doy de desayunar, vas a la escuela, yo me voy al trabajo, regreso. Pero muchas familias no están en esta misma condición. Muchas familias a veces es la mamita sola o están los dos papitos, pero viven muy lejos. Por ejemplo, cuando estuve 3 años viviendo en Toluca, en el Estado de México, y ahí te tocaban historias fuertísimas. Para que el paciente llegara al hospital se tardaba 7 horas. Wow. Y era, es que tenían que agarrar un camión que se tardaba 1 hora en llegar, entonces tenían que bajar de la sierra caminando por 1 hora para llegar a la central de autobuses, tomaban el autobús se tardaba 4 horas, llegaban a la ciudad, de ahí tomaban un taxi a veces, pero la verdad es que muchos no tienen ni para el taxi, de ahí se iban caminando otra hora más hacia el hospital y luego estando ahí que te den la cita y que pases, etcétera, etcétera. Me tocaron muchas historias difíciles. Por ejemplo, puedo platicarte una que es muy importante, de un pequeñito que me llegó el 31 de diciembre del 2016. Y me acuerdo porque estaba en mi guardia de fin de año. Y entonces yo había preparado una deliciosa cena para mi familia, que nada más era mi esposo y mi primera hija en ese entonces. Y me hablaban del hospital, doctora, ¿puede venir? Es que hay un paciente que tiene un problema en la mandíbula. Sí, claro que sí, cómo no. Y ya voy para allá, ¿no? Y entonces ya veo y me dice, parece que tiene un abscesito ahí en su mandíbula, y lo reviso. Y se me hace curioso porque tomo su hueso y está gelatinoso, como gelatina. Uh-huh. Y agarro el otro y está como cartílago, igual. Como si fuera cartílago en lugar de hueso. Todavía más blando, como gelatina. Wow. Y luego agarro su maxilar superior y está como gelatina y digo, esto está muy extraño. Entonces lo meto al quirófano y le hago una biopsia. Le digo, mamita, voy a tener que tomar un pedacito de tejido. A mí no me parece que sea un abscesito. Yo creo que tu bebito trae algo y déjame revisar, ¿no? Para no hacerles el cuento muy, muy largo, resultó ser una lesión maligna, un carcinoma. Porque el cuento terminó en el 2017. Empezó en el 2016 sí, y terminó en el 2017. De hecho, terminó en el 2017. Uh-huh. Es triste porque terminó en el 2017 de ser un carcinoma. Cuando tienes que darle la noticia a la mamá y decirle en Año Nuevo, cuando es una fecha bonita y de felicidad, decirle tu hijo de 6 años trae un carcinoma fuerte en toda su cara, es difícil. Y es importante sensibilizarte en ese sentido. Cuando el paciente sube a piso a tratamiento de oncología, me llamó mucho la atención un niño de 6 años con su Biblia en la mano. Ay, mi amor. Y entonces yo le decía, ¿cómo estás, corazón?
Bien, doctora, aquí estoy. Ah, muy bien. Ya sé que tengo un cáncer, pero yo sé que Dios está conmigo. Jamás dijo Dios me va a curar, dijo Dios está conmigo, ¿no? Y yo tuve una lucha con el jefe de oncología por el diagnóstico y me decían, no, esto va a avanzar. La mamá estaba sumamente tranquila. Cada vez que yo iba a visitar a ese pacientito me rompía el corazón, pero siempre estaba con su Biblia en la mano. Un niño de 6 años, apenas aprendió a leer y ya tenía su Biblia, ¿no? Cuando Dios le llama, porque Dios llamó a ese niño a los 9 meses del tratamiento, los padres fueron a visitarme. Y me fueron a agradecer completamente lo que habíamos hecho por él. Y yo trataba de decirles lo siento mucho, ¿no? Pero al contrario, los papás venían con una posición de mucha sabiduría y decían, nosotros sabemos que Dios lo permitió y mi hijo tuvo su propósito y lo cumplió y le agradecemos mucho. Entonces, hay muchas historias que te sensibilizan. Otra, por ejemplo, de un pequeño de 3 años. Y me hablaron un viernes por la noche que lo había mordido un perro. Me tocaron muchas mordidas de perro, pero de verdad fue muy severo, que destruyó casi toda su carita. Y me tardé 8 horas y media en reconstruirle su cara. Lo difícil fue que cuando les pido a las personas que estaban con el pequeño, necesito que me firmes el permiso, necesito meterlo a quirófano ya, se pueden infectar estas heridas. Me dice la chica, es que yo no soy su mamá, yo soy su tía. ¿Y dónde está su mamá? No, su mamá está trabajando. Ella me lo dejó y yo se lo estaba cuidando. Ok, ya viene en camino. No, es que ella todavía no sabe. Y fue muy difícil decirle, no lo puedo atender si no viene su mamá. Uh-huh. Entonces, esperar a que llegara la mamá, explicarle la situación y reconstruir a su niño. Y ves a un niño que tiene múltiples cicatrices en su cara, retráctiles le llamamos porque no le permiten mover bien su carita, pero con una sonrisa que nunca soltó. Ese niño era impresionante porque él siempre estaba sonriendo, siempre, siempre. Y llegaba y, hola doctora, ¿cómo estás? Y yo decía, qué fortaleza de niño, qué fortaleza de niño. Y otros pequeños que, por ejemplo, otro pequeño que tenía un síndrome también, una craneosinostosis que se llama braquicefalia. Y entonces avanzamos su carita con un dispositivo que se llama halo externo. Llevan aquí un halo que va empotrado a su cráneo. Y entonces él decía, ¿cómo me veo, doctora? ¿Cómo me veo? Y yo le decía, te ves increíble. Y es difícil, es muy difícil ver a un pequeño de 6 años con un halo que va atornillado a su cráneo. Pero él decía, yo creo que soy y me siento como Iron Man. Y le digo, pues sí te pareces bastante. Entonces tú encuentras fuerza en las almas más pequeñas, encuentras sabiduría en un hombre de 6 años. Y son historias que te tocan el corazón y que debemos tener esa empatía si nos llega a tocar, porque aunque estemos en el ámbito de la salud y lo vemos diariamente, siempre hay una historia que toca tu corazón porque es difícil. Uh-huh. Y te enseñan. Este niño a mí me dejó mucha enseñanza. 6 años nada más tenía cuando Dios le llamó. Uh-huh. Pero así es. Y los papás también. Te llena el darte cuenta que probablemente ese niño era el reflejo de lo que sus papás estaban haciendo en esos cortos 6 años. 6 años. ¿Verdad? Y eso a mí me recuerda a la historia de Moisés, ¿verdad? Que su mamá solo tuvo unos cuantos años para inculcarle y para nutrir el corazón de ese hombre que Dios usó tremendamente. Muchísimos. Y a beneficio de muchas personas. De muchas personas. Para conocer a Dios, ¿no? Así es. Entonces, yo quiero volver sobre el énfasis en no podemos controlar estas situaciones, si nos pasan o no nos pasan. Olvídate de si es genético, si es ambiental, si es provocado, si es culpa de uno, de otro, de todo. Todo eso no tiene sentido preocuparnos. La cosa es, si tú llegas a estar en contacto con un niño en alguna de estas situaciones que hemos mencionado o cualquiera otra, si tú estás en contacto con una familia
que tenga ese tipo de situaciones. Tienes que, número uno, entender que no es un error, que es un propósito específico. Y en alguno de los episodios yo les decía, precisamente en el que yo hablaba un poco también del testimonio de lo de mi papá, yo les decía, la única diferencia entre tu hijo y mi hijo es que tú ya sabes de qué manera Dios va a estar trabajando en tu vida a través de ese pequeño. Y yo no sé, ¿verdad? Yo, ahorita, digo, ya mis hijos son adultos y Dios vaya que me ha moldeado, ¿verdad? Con esos hijos. Pero la diferencia es que tú sabes que a través de esa situación particular que tu hijo está viviendo, Dios está moldeándolo a él y a ti, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo ves desde esa perspectiva, tu corazón se limpia, tu corazón se descarga en Dios y dices, ok, no se trata de culpas, se trata de cómo Dios va a transformar nuestra familia, nuestra vida a través de esta situación y cómo yo puedo dar lo mejor para ese niño. Entonces, enfoquémonos en nutrir el corazón de los niños que tienen una situación de este tipo y hacerles saber que son igual de valiosos, que son tremendamente importantes, que son bellos, porque Dios no hace cosas feas. Entonces, cambiemos primero nuestra mente para poder transformar y para poder nutrir y fortalecer la de ese niño. Y si tú estás en contacto con una familia, ve y vive la empatía. Busca formas, acércate y pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Si es tu vecino, si es tu familiar, si tú puedes decirle, yo te regalo 3 horas de mi semana, los viernes, los jueves, los lunes, estas 3 horas, yo te las regalo. Si tú quieres traerme al niño y irte a tu casa a dormir, hazlo. Y créeme, a veces eso necesitan. Si una mamá en circunstancias normales lo necesita, una mamá que tiene que atender a un niño con necesidades especiales realmente lo necesita y lo valora. Y también la mamá tiene que aprender a desprenderse y a soltar y a confiar un poco en esa red de apoyo que tiene que desarrollar. Entonces son todos los aspectos en los que podemos trabajar para nutrir el corazón de esos niños. Yo espero que este programa te haya ayudado a sensibilizarte, te haya enseñado, igual que me enseñó a mí, términos correctos que tenemos que manejar con este tipo de situaciones en las que a veces no estamos muy, muy tranquilos o muy seguros de cómo me debo de conducir. Pero me debo de conducir con transparencia y con amor, con una genuina intención de interesarme por esos niños, por sus familias y por la manera en la que también yo puedo ser transformada a través de esa situación. Y cuando me toca verlo de lejos o de cerca, yo también puedo aprender de esas situaciones. Y saber cómo actuar. Y saber cómo actuar. Yo tengo una frase que siempre digo, porque es al término de todas mis pláticas, y me gusta mucho, no sé quién es el autor, pero dice que vayamos por la vida dejando huella, no cicatrices. Y en este caso tenemos que dejar huella en los niños y en la familia de los niños. Así es. Una huella que ya Dios imprimió en nosotros y que nosotros debemos imprimir en ellos. Así es. Ceci, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. No tienen idea cómo tuvimos que acomodar agendas porque es tan ocupada y todos sus viajes y todo. Siempre hay tiempo. Pero la disposición siempre estuvo. Así es que muchas gracias por eso. Gracias a si ustedes. Ustedes conocen a alguien que necesite ayuda en la especialidad que Ceci maneja, no duden en contactarla. Vamos a poner redes y vamos a poner un link también en este video en donde ustedes pueden ver los trabajos y la forma tan maravillosa. Son imágenes pesadas, difíciles, entonces por eso no las quisimos poner directamente aquí en el video, pero si ustedes necesitan esa información, en este link van a aparecer y ustedes pueden ver la maravillosa transformación. De verdad, yo veía las imágenes del antes y el después y la ciencia es avanzado tremendamente. Tremenda. Dios es fiel. Yo siempre le digo a los papás que para que tengamos el resultado mejor, óptimo, son 3 cosas y es un porcentaje. 50%
el cirujano, el ortopedista, el ortodoncista, el equipo, con las mejores suturas, con las mejores técnicas. El otro 50% es papá y mamá, o abuelita o tío, que me apoya al cuidado de la cicatriz, del habla, de la alimentación. Y el 100% siempre va a ser de Dios, que nos da la oportunidad y el privilegio de estar allí y de ver a este niño crecer. Siéntete privilegiada, mamita. Privilegiada por ser quien eres. Y porque te escogieron a ti para ser mamá de tu bebé. Así es. Parece que no queremos terminar, ¿verdad? Sí. Pero ya se acabó. Como último, acuérdense lo que yo siempre les digo. Dios hace por ti lo que tú no puedes hacer. Dios va a poner médicos, Dios va a proveer recursos y demás. Pero lo que tú puedes hacer, eso no lo va a hacer Él, porque tienes que hacerlo tú. Tú tienes que trabajar en nutrir el corazón de tus hijos.